Bueno, cuando nos enteramos de historias concretas de víctimas o de sobrevivientes de lo que está pasando, en este caso en Israel o en la Franja de Gaza, nos acerca mucho más a tratar de entender y de ponernos jamás vecino, además de Silvia, una de las argentinas víctimas de estos enfrentamientos, y queremos saludarte, Sergio, agradecerte tu tiempo y este contacto con nuestra tarde. ¿Cómo estás? Bien, en lo que se pueda decir bien. Claro. Situación muy difícil la que estamos atravesando, la que hemos atravesado mucho más difícil y llamaría horrorosa. Como bien dijiste, soy vecino de Silvia, mi madre muy amiga de ella. Es un espanto lo que ha sucedido. ¿Qué pasó el es un sábado? horror. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba Silvia? ¿Qué pasó? Ustedes estaban... A ver, todo esto nos tomó a las 6 de la mañana, 6:10 de la mañana por sorpresa. Era un día donde se esperaban realizar muchas celebraciones porque era una fiesta religiosa. A esa hora empezaron bombazos, explosiones, empezaron a sonar las alarmas como habitualmente suenan cuando hay alerta de lanzamientos de misiles. Nosotros inmediatamente llamamos a nuestros hijos con mi mujer, nos metimos en la habitación de seguridad, que es una habitación dentro de la casa. Como habitualmente hacemos cuando pasan estas situaciones, escuchamos la explosión, escuchamos si la cúpula de hierro actúa o no actúa, esperamos los minutos que hay que esperar y salimos de la habitación. Si es necesario, otra vez volvemos a entrar. Esto fue 6 de la mañana. Alrededor de las 9 que estábamos viendo, entrábamos obviamente y salíamos de la habitación por las alarmas que había. Claro. Estábamos viendo las noticias que estaban llegando y una de las noticias era que había habido una infiltración muy importante y también no solo una infiltración, sino que veíamos como aparentemente, yo supongo, células dormidas dentro de distintas ciudades empezaron a aparecer arriba de camionetas y a disparar a mansalva a quien transeúnte estaba por esas horas por la calle. Ahí nos comunicaron mediante un sistema que tenemos, una aplicación interna en el kibutz donde vivimos, que teníamos que permanecer dentro de nuestras casas con las llaves cerradas, con todas las ventanas y demás. En un momento determinado, no sé cómo fue exactamente, mi mujer escuchó de afuera de la casa conversaciones en árabe. Inmediatamente nos metimos en la habitación, trabamos por dentro, no se puede abrir por fuera. ¿Pero intentaron? Y permanecimos. ¿Entraron a tu casa? Sí, nos rompieron un ventanal del patio trasero, entraron a casa, escuchamos que conversaban en árabe en casa, intentaron provocar cortes de luz o algo, no sé, para que nosotros saliéramos. Lo único que atinamos a hacer era mantenernos con los teléfonos silenciados, con la televisión apagada, la luz apagada y en silencio, y tratando dentro de lo posible, porque esa habitación blindada a veces impide la entrada de señal de internet o de telefonía, y para pedir ayuda, para pedir que alguien sepa que estaban adentro de nuestra casa. Habremos pasado, no sé, 40... Sí. Pero entonces, para entender la dimensión, ustedes sobrevivieron a lo que pudo haber sido una ejecución. La palabra que dijiste es la correcta. Nosotros sobrevivimos o a un secuestro o a un asesinato, o a como le pasó a Silvia, que le prendan fuego para que saliera y que se queme viva. Eso, contanos qué pasó con Silvia, pero bueno, tu relato era muy desesperado. Estaban ustedes allí en esta habitación
Vamos a volver con eso para que nos cuentes, bueno, en qué momento salen y se sienten seguros como para hacerlo, pero ¿qué sabés de lo que le pasó a Silvia? Porque estás diciendo algo espeluznante. Voy a contarte lo que sé que le pasó a Silvia, así como entraron a casa y provocaron cortes de luz y intentaban abrir la puerta de la habitación de seguridad y no sé qué otra cosa pudieron hacer afuera. A ella lo que le hicieron, como hicieron en muchos lugares, prendieron fuego en la casa y ante la desesperación de ver que hay olor a quemado y que se está incendiando, tal vez la reacción que uno tiene es abrir y salir. Y en ese momento se quemó vivo. Esa es la información que tenemos. Qué terrible. Es tremendo. ¿Y cómo fue entonces? Es muy desgarrador, es muy fuerte, como también de aquellas personas que han sido tomadas, capturadas como rehenes, o también en el asentamiento donde estamos, otras personas que han sido asesinadas. Tenemos, me dice la producción, la imagen, la casa de Silvia. Sí, exactamente. Allí está, cómo quedó. Tal cual. Absolutamente consumida por el fuego. Pero entraron a tu casa, entraron a la casa de Silvia, quiere decir que estaban allí y estaban entrando a las casas o ejecutando o llevándose a la gente. Entraron a muchas casas, a muchas. Con quien me he cruzado y hablado, le han entrado a la casa. En muchos casos han entrado y salido. En mi caso estuvieron alrededor de 30, 40 minutos porque escuchábamos las conversaciones. La desesperación nuestra, la desesperación de mis hijos, la de mi mujer, pidiendo ayuda, y la ayuda tardaba en llegar. Estuvimos 5 horas ahí adentro, sin agua, sin comida y sin saber lo que estaba pasando afuera. Pudimos salir gracias a que en un momento determinado empezaron a golpear la ventana que es blindada y no queríamos abrir porque nos habían, una de las noticias primitivas que llegaron fue que estaban vestidos con uniforme del ejército israelí, claro, como soldados. Claro, mimetizado. Lo que atinamos a hacer fue quedarnos callados y en un momento determinado escuché una voz que dijo su nombre y dijo mi nombre. Dudamos porque puede ser cualquier cosa. Pueden haber tomado documentación de mi casa, de la casa del vecino. Seguían insistiendo. Atiné a abrir 1 milímetro de la ventana blindada. Vi la cara de quien me hablaba y sabía que era un vecino más mío que está siempre disponible con las fuerzas de seguridad. Vi que estaba con soldados, decidimos abrir, nos liberaron, nos encontramos con la casa destruida, prácticamente saqueada en su totalidad. Se habían llevado las llaves de mi auto, intentaron llevárselo, no pudieron porque tiene código de alarma. Y bueno, es muy desgarrador porque lo que vino después, más allá de que nosotros estábamos aliviados en cierta forma de haber sido liberados, lo que vino después fue las noticias de nuestros amigos o nuestros vecinos que habían fallecido y que habían sido asesinados, mejor dicho, y cómo fueron asesinados. Y tomar conciencia en ese momento que pudimos haber sido un número más dentro de la estadística que se está mandando ahora de los muertos y los heridos. Sergio, ¿cómo siguió la noche de ayer? ¿Cómo es la noche de hoy? ¿Siguen en el mismo lugar? ¿Qué preguntas se están haciendo? Bueno, en principio esto empezó sábado a las 6 de la mañana. Para nosotros la noche del sábado no existió porque obviamente
si bien estábamos con el ejército dentro de nuestro kibutz, de nuestro asentamiento, de nuestro barrio, nos pedían por favor que nos mantengamos encerrados porque estaban haciendo barridos de punta a punta para rastrillar que no haya terroristas. Escuchábamos disparos, metrallas, explosiones. Era muy feo, no sé cómo poder describirlo. Prácticamente no dormimos también encerrados. Nos levantamos a las 5 de la mañana, después de habernos dormido a lo mejor a las 3:30 o 4. El día siguió donde nos avisaron que podía haber una posible evacuación, como estaban evacuando toda la zona, todos los asentamientos que están rodeando la Franja de Gaza, del norte hasta el sur, estaban siendo evacuados. Estuvimos esperando todo el día, el domingo, la evacuación, y recién sobre últimas horas de la noche nos pudieron sacar. Estamos en un lugar medianamente alejado. Obviamente toda la gente de toda esa zona que les comentaba está acá. Las historias que escuchamos son desgarradoras, los abrazos, los llantos, es todo muy triste. Sergio, primero, bueno, no pidas perdón por quebrarte, por la angustia, por la emoción, porque la verdad que te agradecemos mucho que estés para contarnos y que tengas la fortaleza de compartir con nosotros esta historia que además nos llena cuando relatás, y te quiero preguntar exactamente qué instrucciones tenían ustedes, qué hicieron con los chicos, cómo mantenés a un chico en silencio, y los contabas y nos aterroriza, y nosotros que no estuvimos ni cerca. En principio mis hijos no son tan chicos. Sí. Mi hijo mayor tiene 24 años. Él vive en otro lugar, vive en Beersheba, estudia en la universidad, vive en los departamentos de la universidad. Mi hija tiene 18, cursa el último año del secundario. Justamente, como les dije al principio, veníamos de semanas de fiestas que culminaban el sábado a la mañana. Ellos estaban en casa porque tenían libre hasta el martes, hasta mañana sería. Y bueno, ellos se entienden a veces mejor que nosotros, y hasta cierto punto, mientras yo sostenía fuerte con una mano la traba para que no se soltara en ningún momento, mi hija trataba de comunicarse, al igual que mi hijo y mi señora, con quien recibiera la señal, con quien recibiera el pedido de auxilio. Claro. ¿Cómo es lo de la mano? ¿Que vos estuviste las 5 horas teniendo la traba de la puerta? Es así, no, es así. Cuando uno ingresa, cierra el picaporte como cierra en cualquier lugar, pero tiene un accionar hacia arriba que queda trabado. Mi miedo era que esa traba se soltara. Yo sé que no se va a soltar, pero inconscientemente en esos momentos uno tiene un impulso que actúa por ese impulso, y mi impulso fue tomar con fuerza y no soltarlo para que no se destrabara. Sobre todo cuando escuchaba las voces que estaban ahí en tu casa. Cuando escucharon las voces fue un momento, mira, no quiero, me cuesta pensar en ese momento, me cuesta... ¡Qué terror! Todavía, Sergio. Sí, hoy estuvimos con terapeutas, psicólogos, médicos, pediatras, han venido psiquiatras también para poder trabajar con nosotros todos estos traumas, todas estas cosas, porque realmente es desgarrador. Yo hace 4 años que estoy acá. Tengo mi familia, mis hermanos, mi madre que hace más de 20. Nosotros no estábamos mal en Argentina, pero tomamos la decisión por un futuro de nuestros hijos.
Hemos vivido bastantes situaciones en estos últimos años con lanzamiento de misiles y demás. Realmente siempre estuvimos con templanza, tranquilos, manejando la situación. Esto fue superador a todo. Y lo que vimos a posterior, cuando salimos, es terrible. No hay palabras para describir las imágenes de lo que uno veía. ¿Qué fue lo primero que viste cuando saliste ahí de tu casa? Se armó con el ejército, con camiones blindados donde llevaron a mucha gente mayor para no ponerlos en un autobús y que estén expuestos. Los pusieron en unos vehículos blindados. Todos aquellos que decidimos salir con autos particulares nos formamos en caravana, jeeps, ambulancias, vehículos blindados. Salimos en caravana. Lo primero que vi fue autos acribillados a los costados de los caminos, cuerpos, autos incendiados, campos quemados. Muy triste todo, porque uno cuando transita por ahí ve los campos, ve naturaleza, ve la vida de uno de todos los días. No ve esto. La destrucción. ¿Y vos entendés que esta gente era gente que estaba en su vehículo en esa carretera yendo hacia un destino y fueron sorprendidos? Mirá, a balazos? Hay a pocos kilómetros de donde yo estoy, muy pocos, hay un lugar que es precioso, que es un bosque que es sumamente encantador, al lado de un kibutz que en las noticias lo habrán escuchado, que es el kibutz Be'eri, que es un kibutz que ha tenido muchos rehenes, que ha pasado por una situación también muy traumática. Hubo una fiesta electrónica con miles y miles de asistentes, hasta gente del exterior que ha venido, y cuando fueron sorprendidos, muchos quisieron escapar con sus vehículos. No llegó. Esas son las imágenes que veíamos de la ruta, que salían de la vegetación y los interceptaban. Tal cual. Sergio. Tal cual. Sí. ¿Hay vecinos tuyos del kibutz que todavía están secuestrados? Gracias a Dios no hemos tenido gente secuestrada. Tuvimos sí muertos, asesinados. ¿Cuántos? Obviamente. 5. El encargado de seguridad fue uno que murió en enfrentamientos. Y después las otras 4 personas fueron sorprendidas en su casa. Hubo una señora que había ido a visitar a su hija, que había dado a luz. Su hija todavía está en el hospital. Ella vive en otro lado, fue para pasar el fin de semana y poder después estar con sus nietos y demás. La acribillaron. Otra chica más que también fue sorprendida y después, por suerte, desaparecidos no hemos tenido. Sí tenemos muchos desaparecidos en conocidos, en amigos, en responsables de educación en la escuela de mi hija, que ha sido sorprendida con toda la familia y desaparecieron todos. Y en ese caso, Sergio, se los llevaron de las casas, porque sabíamos, por ejemplo, que en el festival de música fueron muchas personas secuestradas, pero en este caso, esta gente que vos estás mencionando, ¿cómo fue el secuestro? ¿Se los llevaron de la casa? Entraron a las casas y los tomaron directamente. Algunos terroristas entran y disparan y asesinan o queman. Otros toman y los sacan en vehículos como rehenes para después, no sé, intercambiar por prisioneros o para lo que fuera que ellos se les ocurra hacer. Ha habido imágenes de mujeres violadas, ultrajadas, sus cuerpos desnudos. Ni en las películas de los bárbaros ni siquiera ni siquiera la Edad Media en el siglo XXI cosas. fue.
Una cosa... Tal cual. Es algo que no entra en las cabezas. Uno puede estar en guerra, ejército con ejército, podemos aceptar que nos disparen misiles, que no lo aceptamos tampoco, pero bueno, pagamos millones y millones de dólares para crear defensas, no ataques. Bueno. Porque una simple bomba puede destruir todo un barrio en Gaza. Decidimos hacer lo contrario, crear algo que nos defienda. Sobre eso te iba a preguntar. Sin embargo... Sobre eso te iba a preguntar. Vos decías, la verdad que con mucha templanza en todo este tiempo que hemos estado acá, hemos incorporado al día a día el hecho de meternos en el cuarto de seguridad, de esperar que nos den el aviso para poder salir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto es un antes y un después, ¿no? Es como una especie de ruptura en el código, en esto que vos decías, de que no es un enfrentamiento de objetivo militar contra objetivo militar. Acá hubo un genocidio prácticamente. ¿Cómo te imaginás viviendo de acá a una semana? ¿De acá a 2 días? No sé. No sé cuándo va a terminar esto, no sé cuánto tiempo va a llevar poder restablecer una situación de normalidad, no lo sé. Nuestros trabajos, el mío, el de mi mujer, el de mi hijo también fueron suspendidos. Las clases están suspendidas prácticamente en todo el país, si no en todo el país. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? No lo sé. Tampoco quiero emitir opiniones políticas ni de lo que yo piense, sino de lo que yo siento o veo. Esto fue algo que superó todo. Ojalá se termine rápido, ojalá no vuelva a pasar y ojalá todos los rehenes vuelvan a casa sanos y salvos. Es muy prematuro el saber cómo vas a continuar esto, porque acaba de empezar, incluso algunos desde la propia gobierno israelí están hablando de un proceso largo, pero también se los ve como muy firmes en que sea un quiebre también en la relación y en la situación del terrorismo. ¿Ustedes se sienten como respaldados, como seguros de que eso en algún momento va a llegar, de que las fuerzas israelíes y de pronto sus aliados también, el mundo que de alguna manera los respalda, va a lograr ese cambio? Hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Usted recién lo dijo, el mundo respalda que haya un cambio. Israel estaba a nada de normalizar relaciones con Arabia Saudita. Hace unos días se recibió un premio a una disidente iraní. Todo esto fue financiado, ejecutado, planificado por Irán, no hay duda. Soy consciente, soy creyente en que esto se va a terminar, que se va a restablecer la calma, que los gobiernos del mundo van a ayudar para eso, que los intermediarios como Egipto, como en este caso también incluso creo que Arabia Saudita se va a meter, van a interferir para que esto no continúe, porque esto creo que ya no le conviene a nadie, ni a Israel, ni a Arabia, ni a los palestinos, ni a nadie, porque es incomprensible. Acá se estaba hablando de normalizar relaciones con Arabia Saudita para crear un trayecto terrestre, una infraestructura terrestre desde los puertos de Israel, pasando por Arabia Saudita para llegar a la otra parte del Golfo. Eso traería a la economía mundial millones y millones de dólares de beneficios para no mandar todos los barcos por el canal de Suez. Hay mucho, acá es una guerra geopolítica, comercial, pero también tenemos que pensar que hay una guerra, no sé si llamarlo religiosa, hay una guerra de una facción que quiere establecer, creo yo, lo han dicho los mismos líderes de Hamás, quieren que el mundo sea bajo la ley islámica. Sergio, te agradecemos tanto tu relato y que hayas compartido tu experiencia y seguimos en contacto porque, bueno, queremos saber también
qué pasa con tus amigos y con toda esta gente que en este momento, bueno, están siendo parte de esta historia tremenda porque son rehenes de Hamás. Muchas gracias. Gracias a ustedes por dar este minuto para poder llevar la realidad de lo que nos está pasando. Gracias y volvemos al contacto seguramente en cualquier momento.